Antes de empezar a hacer el video de hoy, quiero hacerles una confesión. Tengo la idea de cómo va a ser el video, pero no sé cómo empezarlo y no sé cómo terminarlo. Es decir, la idea de lo que quiero hacer la tengo, pero cómo lo puedo hacer no tengo, por más que le he buscado la vuelta, no tengo cómo explicar la forma de cómo lo voy a desarrollar. Y claro, voy a hablar de un tema difícil, porque voy a hablar de una persona, de una personalidad ya, que no es peronista, pero tampoco es gorila. Y entonces está trabajando en donde se difunden las noticias y donde se difunde el relato de la nación. Es decir, está en un puesto muy importante que puede beneficiarnos o puede empañar muchas cosas que pudieran haber sido tratadas de otra forma desde el periodismo. No es Majul, no es Moreno Solá, no es Leuco, no es La Nata, en fin, no son los grandes gorilas, ni Feynman, ni todos los otros que siguen, que son repugnantes. O sea, siembran odio a cada paso que dan. No es de esas personas. Es de los periodistas que yo considero que tiene un gran futuro. Y entonces, yo creo que debemos hablar de lo que realmente el país nos tiene como prospectos para el futuro. Porque quienes pensamos nuestra patria, quienes pensamos nuestras posibilidades, tenemos que hablar de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Y cómo eso que no nos gusta podría afectarnos o beneficiarnos en el futuro. Y claro, hablar de un periodista es jodido, porque enseguida mucha gente va a decir, pero ese es un gorilazo, o ese está vendido a no sé qué, o aquel es no sé cuánto, en fin. Yo todo eso lo sé, o sea que todo lo que me comenten sobre ese aspecto, para mí no es ninguna novedad. Lo que me interesa a mí es plantear una hipótesis de futuro, porque nosotros en el futuro, aunque seamos gobierno y lleguemos a transitar hacia el poder, o sea, se recupera el poder, con toda esta gente que está ahí y que va a estar, tenemos que tener buenas relaciones, porque al fin y al cabo son argentinos. Y claro, lo que mucho primero me van a preguntar, che, ¿por qué te ocupás de ese tipo? ¿Por qué no te ocupás de problemas más importantes? Porque los problemas importantes cuando llegan ya están medio resueltos o no están resueltos para el futuro jamás. Hay que construir antes que los hechos se produzcan. Y la construcción de las posibilidades antes que los hechos se produzcan son estas cosas, son estos detalles. Personajes que van a influir en el futuro. Y esos personajes que van a influir en el futuro tienen que ser estudiados por nosotros, porque así nosotros podemos sumar su parte positiva de ellos. No vamos a decir que los vamos a matar, ni que los vamos a eliminar, ni que los vamos a ignorar. Vamos a tener que convivir con ellos. Entonces vamos a ver cómo hacemos las cosas más ordenadas entre ellos. Y a mí me ha traído el personaje porque tiene muchas aristas de su vida parecidas a las mías. Es decir, es un muchacho provinciano, como yo soy de provincia de Buenos Aires, él es de la provincia de Santa Fe, que a los 16 años se lanzó del nido de su hogar, que me imagino que como hijo único sería un nido de hogar con una cierta ternura y una cierta solidez de calor humano. O sea, porque también hay razones para pensar que haya sido así. Su abuelo era un gran peronista, su padre es peronista, y él lo dice, mi padre es un peronista, todavía, ¿qué va a decir mi viejo? Y silenciosamente, una madre presente mucho más allá de lo que cualquier madre, a veces, con el amor eterno, el amor profundo que nos tiene, nos apoya y nos manda hacia adelante. La madre no le perdonó nunca un paso hacia atrás. Es decir, lo empujó siempre hacia lo desconocido, hacia el desafío. Y eso quizá
silenciosamente o inconscientemente ha hecho que el hombre hoy sea un triunfador. Pero claro, es un triunfador bastante condicionado, bastante cuestionado. Es decir, sobre todo por las grandes mayorías argentinas, es cuestionado porque trabaja en un medio donde es muy vidrioso, donde los límites son muy escasos y los filos de las cornisas por las cuales se camina están siempre pendientes del precipicio. Entonces, no es fácil su trabajo. Pero me preguntarán, ¿entonces fue un trepador? ¿Ha sido un trepador? No, no. Ha sido un muchacho provinciano porque yo lo entiendo, porque yo he tenido los mismos desafíos y me he propuesto las mismas cosas a lo mejor, con menos fortuna o con más fortuna, no sé. Las fortunas no se sabe lo cuantioso que pueden ser hasta que no termina tu vida. Entonces, hablar de un personaje extraño, en este caso, y que nos preocupa y nos provoca, porque a mí me provoca ese personaje. Yo no digo que me gustaría ser su amigo, porque entonces sería como que yo estuviera buscando alguna prebenda o algún beneficio. No, a mí no me interesa, y ojalá que a lo mejor nunca nos crucemos en la vida. Eso no me preocupa. Pero sí me preocupa el papel que él va a representar, seguramente. Y cuando digo él, digo 2 o 3 periodistas más que están en danza en este momento, que apuntan como grandes futuros. Ya he hablado yo de 2 de ellos, ya he hecho videos sobre Leonardo Greco y sobre Luis Novarecio. O sea, los he puesto en el contexto de mi imaginación o de mis ideas. Hoy quiero hablar de este otro personaje que yo tengo puesta, cifradas esperanzas, porque tenemos nosotros que influir en los periodistas para que piensen la patria desde el objetivo que tiene el pueblo, no las corporaciones o los patrones que ocasionalmente pueden tener en determinados tiempos. Como dije antes, hablar de su personalidad no me resulta difícil porque ¿qué personalidad no se parece a un muchacho provinciano que sale con ansiedad de triunfar y de ser algo en la vida y que comete una cantidad de errores? Por ejemplo, este muchacho quiso ser estudiante, se fue a Mendoza. De Mendoza, primero quiso ser militar, porque como todo muchacho joven, como todo muchacho provinciano, yo también quise ser militar. O sea, yo soñaba con ser, qué sé yo, tener el uniforme militar, no sé. O sea, esa fue mi primera ilusión en la vida. O sea que entonces, fíjese la coincidencia con este muchacho, con este señor, con este personaje, que tuvo más o menos las mismas inquietudes que yo tuve en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia. Y quiso enrolarse en el ejército y parece que lo patearon o no se sintió cómodo y huyó de ello. Y se fue a estudiar a Mendoza, qué sé yo, ingeniería de algo, sistemas, no sé qué, y parece que tampoco funcionó y se fue a Misiones, a otra escuela de estudio y tampoco funcionó. Pero la vida, la providencia o las casualidades lo hicieron padre en el transcurso de ese periplo. Y fue un padre ausente porque ni se dio cuenta, a lo mejor, o si se dio cuenta lo tomó como una asignatura que no tenía capacidad para resolver. O sea, realmente volvió sobre sus pasos de 11 o 12 años después, cuando reconoció a su hijo y se dio cuenta que era un hallazgo extraordinario en toda esa aventura el haber sido padre. Era lo único concreto que realmente le había dado la vida en tanta experiencia. Y claro, fue en todas partes, anduvo haciendo experimentos, me imagino que algunos confesados y otros no, como todos. Y hasta que un día aterrizó en los medios de comunicación. Y nada más y nada menos que en el lugar más fácil de hacerlo, que es en el relato deportivo. Cosa curiosa, se parece a otro personaje también destacado de la provincia, que tiene una similitud cabalgata en los medios, que es Tinelli, un gran triunfador. Y también empezó más o menos en lo mismo, y también el origen es similar, y también la trayectoria es muy parecida. O sea, cosa curiosa, los importantes comunicadores de estos tiempos tienen un origen parecido. Cosa curiosa y digno de analizar también.
Pero fíjense qué curioso, casi sin pensarlo, casi sin darnos cuenta, venimos haciendo el perfil de un personaje que es el que quería ocuparme hoy. Y estamos haciendo un perfil de un hombre, de un muchacho común, de los tantos miles de muchachos comunes que yo me he encontrado por el continente. O sea, no es para mí una novedad esto, porque yo me he encontrado a miles de soñadores en los distintos caminos de la patria, y en los distintos caminos de América y en Europa, de gente cargada de sueños que les quedó chico el país y que salieron a buscar el futuro y que salieron a desafiar la adversidad. Muchos se quedaron en el camino y otros anduvimos buscando diamantes, anduvimos al lado de figuras importantes, hicimos travesías increíbles, conocimos personalidades importantes y todavía seguimos en la lucha. O sea, todavía no hemos encontrado el destino. Y otros han tenido la fortuna, tal vez sus capacidades han sido la respuesta de la fortuna. Por eso son triunfadores hoy. Por eso ocupan lugares en los medios de comunicación que nos hacen saber de cosas que a nosotros curiosamente nos gusta y nos atrae, por eso los seguimos y por eso a veces los hacemos importantes. Lo malo es cuando ellos se descuidan, cuando ellos se salen del carril y entonces utilizan ese medio de comunicar, que es una maravilla, que es un don de la providencia, lo utilizan para mezquindades, para generar odios y para generar desencuentro entre sus congéneres. Eso es nefasto y es, desgraciadamente, una de las partes de las aristas negativas y perversas que tiene a veces este tipo de aventurero. Pero afortunadamente pareciera que este muchacho no es así. El hecho de que él no sea peronista no le inhibe que cargue en sí una cantidad de genes peronistas, porque si su abuelo fue un gran peronista y su padre es un peronista, él no sé hasta qué punto resistirá si el peronismo le demostrara que es una absoluta verdad como realmente lo es y que ahora ocasionalmente ha sido desvirtuado por una cantidad de aventureros que usando el nombre de Perón han venido a usufructuar un prestigio que realmente ellos no merecían y de paso se han hecho muy millonarios y ricos y nos han enlodado hasta el infinito a nosotros. Pero bueno, estamos hablando de un personaje que nosotros le apostamos, es decir, yo le apuesto al futuro y creo en él. Creo en él porque tiene un don, tiene una virtud que no es común, porque no destila odio en ningún momento, más bien destila ingenuidad, pero no es ingenuo. Claro, yo imagino una Argentina del futuro donde se van a dar una cantidad de coincidencias, porque la necesidad de producir hechos concretos y resultados de gran mayoría de los que siguen a estos personajes van a hacer que ellos sean llevados por la misma presión de lo que ellos pregonan hacia el destino que realmente les tiene reservado el futuro. Pero claro, ese destino se construye así, con retazos, con cosas que uno cree que no van a ser útiles o no van a servir. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque las tecnologías modernas nos involucran a todos y de repente nos hacemos por casualidad protagonistas. Y entonces, esta gente, aunque te parezca mentira, estará dentro de nuestros pares. Y entonces nosotros tenemos que, si vamos a construir el futuro de una patria, nosotros tenemos que prever hacia adelante. O sea, avanzar sobre el tiempo de lo que va a suceder. Y un comunicador de esta calidad es importante. En esa vereda de enfrentes que yo hablaba antes, nos vamos a encontrar con muchos de estos personajes. Y entonces, esa gente tiene que también participar en la construcción de lo que nos adeudamos nosotros, en las asignaturas pendientes, porque nosotros, no solamente nosotros, seremos capaces de resolver el gran problema de todos. Y claro, prever una cosa a tanto tiempo de distancia es un poco de una analogía bastante controvertida. Sin embargo, uno no debe perder la orientación ni la dirección del contenido de lo que uno busca que se realice. Estos personajes que hoy forman la opinión pública y al cual miles de personas siguen, hay que estar muy atentos y seguirlos muy de cerca, porque cada actitud de ellos puede señalarnos a nosotros una cantidad de posibilidades futuras. Este personaje se encuentra todos los días con un montón de periodistas
de todo pelambre, que opinan de todas las cosas y que ponen en evidencia un montón de atrocidades y un montón de verdades que son discutibles, pero son verdades. Y entonces a nosotros, él nos posibilita enterarnos de un montón de cosas que tenemos nosotros la capacidad de evaluar si son ciertas o no son ciertas. Pero nos pone sobre la mesa cuestiones que a nosotros nos orientan o nos desorientan. Tiene una cantidad de acciones que son positivas, o sea, viéndolo desde el punto de vista de nuestra perspectiva, que buscamos siempre la construcción aún en lo imposible, tiene unas grandes posibilidades. Y debe ser un buen tipo, porque es un muchacho argentino como tantos, que ha hecho posible un milagro para él, y ese milagro que él lo ha logrado, ese milagro que ansiamos y buscamos todos los argentinos de distintas formas y de distintos planteamientos que nos hemos hecho. Yo quería hablar hoy de esta cosa porque quería resaltar sus calidades, sus condiciones. Aunque no comparta las ideas políticas que yo tengo, e incluso afecten a mis amistades, a mis amigos, a mis compañeros, que me digan, pero ¿cómo vas a perder el tiempo con ese tipo? Con este pescador de sábalos y de leyendas, con este muchacho que no sé si realmente él sabrá la importancia que puede tener. Es un ambicioso y es un desmedido, porque a veces se va un poco de boca, y a veces se queda un poco retrasado, y a veces su ímpetu no permite que una entrevista que está haciendo sea del brillo que la entrevista realmente tiene, porque no deja hablar al entrevistado. Ese es uno de sus grandes errores. Este peronismo que tenemos hoy en oferta no nos sirve. Este hombre despierta odios y despierta pasiones que son extremadamente innecesarias. Por eso nadie lo toma en cuenta y nadie cree que este hombre tiene un destino futuro que puede ser interesante para nosotros. Yo quiero apostar al futuro, como todo lo que yo hago, que con modestia lo expreso y lo comparto con mis amigos, con ustedes. Y esta posibilidad de un comunicador que, entre otros, serán los comunicadores del futuro, porque nosotros tenemos a Silvestre, tenemos a Navarro, tenemos a varios comunicadores nuestros, la gente todos los muchachos que estaban en 678, que hay grandes valores del periodismo ahí, tenemos a Leonardo Greco, tenemos mucha gente que son la gente que realmente serán y nuevos que llegarán para construir ese futuro de relatar la historia de lo que nosotros vayamos a ir haciendo. Porque la crónica del pasado es una cosa, pero la historia de lo que sucede, vamos a necesitar narradores, vamos a necesitar cronistas que hablen de nuestro paso y de las cosas que nosotros tendremos que hacer. Fíjense que hemos estado hablando de un hombre que ha seducido a la suerte. Y no es extraño, porque la suerte es mujer. Y un buen aprontamiento puede producir que sea seducida. Y ha logrado triunfar, o sea, es un triunfador. Trabaja en una empresa donde tiene sus condicionamientos y sus limitaciones. Me imagino que cuando se escapa un poco de los carriles tendrá toques de atención para que no deje de ser el equilibrista que tiene que ser todo periodista que sea honesto en estos tiempos. O sea, las empresas corporativas están siguiendo el hilo de la zanahoria, a ver de dónde se produce un barquinazo y dónde ellos puedan sacar beneficios. Pero nosotros rescatamos al hombre, ese muchacho que anda todavía en formación, ese muchacho que todavía anda buscando su destino y que, aunque lo veamos nosotros sólido, su sueño de actor no desaparece. O sea, el sueño de él es ser actor. Y nadie me lo ha dicho, ni siquiera lo ha confesado, pero yo sí me lo imagino. Quiere figurar más. Pareciera no estar conforme con lo que hace. Pero bueno, es natural y es aceptable que así sea, que sus ambiciones vayan más allá.
Nosotros los vamos a esperar o nos vamos a encontrar en los próximos 10 años con él, porque dentro de 10 años él va a ser un hombre clave para nosotros. Él, entre otros muchachos que están en el periodismo ahora y en la comunicación social, y que cuando todo cambie, ellos también indefectiblemente habrán de cambiar. Y entonces cuando vos tenés una perspectiva sobre alguien que vos estás seguro que va a cambiar, es bueno echarle el ojo antes de que se produzca el cambio, porque estarás ganando tiempo y estarás especulando sobre una posibilidad concreta de que las cosas pueden ser como uno las proyecta y no como las cosas se pueden presentar. Ese es el dominio del arte, de la política. Como ven, hemos estado trabajando sobre la vida de un fantasma. O sea, ustedes más o menos ya estarán dándose cuenta de quién he estado hablando. Y claro, yo lo he hecho así porque he ido construyendo la figura del relato. Y he querido construir, a medida que iba enumerando detalles, una figura que nosotros debemos tener en cuenta. En este momento él es un adverso a nuestros ideales, o sea, él trabaja en mayor escala para el enemigo de nuestros intereses. Quizá tenga algunas razones también, porque nosotros tenemos algunos ejemplares que rechazan muchas cosas que pudieran ser positivas. Yo no voy a apostar por él, yo no voy a jugarme por él ni voy a decir que es el futuro, que es la maravilla, al contrario. Yo lo pongo solamente en evidencia, porque es la gente que va a estar frente a nosotros en el futuro y no mucho tiempo más. Entonces, sería bueno que vayamos conociendo los elementos de esa gente que va a ser, en alguna forma, el representante de esa otra oposición que vamos a tener nosotros. Porque nosotros no vamos a tener la misma oposición que tenemos ahora. Nosotros no vamos a tener a Cambiemos, no vamos a tener a los radicales. Nosotros no vamos a tener nadie de esa gente. Esa gente se las va a llevar el tsunami este que viene. Nosotros vamos a tener otro tipo de oposición y otro tipo de gente que nos va a cuestionar. Y va a tener esa gente sus voceros. Y entonces nosotros ya debemos ir pegándole el vistazo a esos voceros, porque si nosotros somos astutamente inteligentes, esos voceros van a hablar exactamente lo que tengan que hablar y no lo que les hagan hablar. En fin, hoy quería traer un tema distinto. Y claro, se darán cuenta ya que he estado hablando de Alejandro Fantino, ese muchacho provinciano que se arrojó a la vida, empujado por su madre que nunca le permitió el regreso, y que es uno de los más de los nuestros, porque es un hombre de pueblo que se ha metido en un lugar de la sociedad que no le corresponde. Posiblemente pronto se dé cuenta que ese no es el lugar de él, que el lugar de él está en las grandes mayorías que necesitan voces autorizadas que tengan capacidad de comunicar, porque hay muchas voces que no tienen capacidad de comunicar. Entonces quizá él se dé cuenta dentro de poco tiempo, porque sus genes se los van a decir, es decir, su abuelo peronista y su padre peronista van a primar sobre sus sentimientos de cholulés que ahora todavía han copado su existencia al brillo de las luces y de los reflejos de la fantasía.